confianza, queremos vacancia, porque hay apología terrorística. Y nos les quieren hacer imponer el cambio de ministro a nuestro presidente. En un país donde un tercio de los habitantes, Perú, no pueden solventar sus gastos, sus necesidades mínimas, es grave cuando los políticos se miran entre ellos en vez de mirar a su pueblo. Y para ello, para explicarlo, cito y fundo las palabras de comentaristas del diario El Comercio y del diario El País también. Es que el prolongado deterioro de la política peruana desembocó en las recientes elecciones en el insólito enfrentamiento de dos visiones que, pese a oponerse desde los extremos de la izquierda y la derecha, tienen en común una entraña conservadora, un dudoso compromiso con la democracia, un profundo desprecio por las voces moderadas. Y esto es así por dos razones: porque ambos bandos necesitan de tan desquiciado escenario para justificar su existencia política, y porque una silenciosa mayoría lo está permitiendo. Mirar a un pueblo que requiere de gobernantes responsables desde la izquierda, la derecha y el centro debería ser el objetivo. ¿Cómo ha sido este primer mes de Pedro Castillo? ¿Cómo ha sido este primer mes también de la oposición? Lo revisamos porque aquí comienza Conexión Global. Bueno, y de la contingencia a la historia, vamos a recorrer parte de lo que ha sido la cantidad de presidentes en los últimos 30 años. De hecho, una decena de presidentes, y comenzamos recorriendo esa historia. Una historia que comienza entonces, estamos hablando de los últimos 30 años, con Alberto Fujimori. Es cierto, llega al poder de manera democrática en 1990, pero hace un autogolpe en el año 1992. Convocó un congreso que redactó la Constitución de 1993, la misma que hoy Pedro Castillo promete cambiar. Fue reelecto en el 95, también en el 2000, pero aquí hubo acusaciones de fraude. Viajó a la PEC ese año a Brunei y desde ahí se fue a Japón, donde renunció vía fax. No le aceptaron la renuncia y lo destituyeron mediante un mecanismo que se ha utilizado muchas veces a lo largo de la historia de Perú, que es la vacancia. Fue arrestado en 2005 en Chile, extraditado a Perú y tiene diversas condenas, 5 sentencias ya por usurpación de funciones, crímenes de lesa humanidad como homicidio calificado, lesiones graves, secuestro agravado. Además, apropiación y falsedad ideológica en agravio del Estado, en fin, muchísimas cosas que tienen que ver con corrupción y con derechos humanos. Nos vamos después a Valentín Paniagua, que fue presidente transitorio, y lo ven, de Perú tras la vacancia decretada de Alberto Fujimori, y luego entonces le entrega al presidente electo, quien es Alejandro Toledo. Gobierna entre 2001 y 2006. Aquí comienzan también las acusaciones que van a cubrir diversos periodos de presidencia, porque Alejandro Toledo fue acusado de lavado de activos y tráfico de influencia por parte de Odebrecht, la constructora brasileña, entonces, y que ha manchado a varios de los expresidentes de Perú. Fue arrestado en Estados Unidos, está en libertad previo pago de una fianza. Se le busca entonces la extradición actualmente. Alan García, bueno, una historia trágica, lo sabemos. En ese momento, presidente entre 2006 y 2011, pero sabemos que se suicidó en 2019 cuando iba a ser detenido acusado de corrupción. También respecto de la empresa brasileña Odebrecht, vinculado a millonarios sobornos que habrían ido a parar a su campaña presidencial. Había sido previamente también presidente antes de Fujimori. Y nos vamos entonces a Ollanta Humala. También se le investiga, por eso les decíamos que la inestabilidad, la vacancia también y la corrupción han sido constantes en la historia reciente de Perú. Se le investiga a Ollanta Humala por recibir sobornos de Odebrecht para financiar la campaña 2011. Tanto él como su esposa Nadine Heredia habrían recibido, esa es la acusación, $3 millones. Sigamos avanzando y vamos entonces con Pedro Pablo Kuczynski, PPK, así conocido. Solo gobernó entre 2016 y 2018 porque sobre él también llegaron acusaciones de corrupción que se remontan al gobierno de Toledo, donde fue su ministro de Economía. Según las acusaciones de la Fiscalía, en ese ministerio también habría recibido coimas. ¿De quién? De Odebrecht, nuevamente la empresa brasileña, para facilitar la construcción de la carrera interoceánica. Recordemos que Odebrecht operó no solo en América Latina, sino también, por ejemplo, incluso llegó a operar en África, ofreciendo sobornos. Tenía un departamento encargado de sobornos para adjudicarse obras y sobreprecios. Bueno, tras estos cuestionamientos, entonces, renunció a la presidencia el 2018 y su vicepresidente, que estaba también de embajador, Martín Vizcarra, es quien lo sucede.
Su vinculación a un caso de corrupción no tuvo nada que ver con su presidencia. El Congreso lo destituyó por acusaciones que se remontan a cuando Vizcarra era gobernador de la región de Moquegua. Algunos dicen que fue una excusa política aquel caso, otros dicen que sí tiene asidero, pero en fin, la cosa es que él siempre tuvo una tensísima relación con el Congreso, y como él se veía como un paladín de la limpieza en su momento frente a un corrupto Congreso, como le ve en general la ciudadanía, entonces se agudizó la tensión y él, sin tener parlamentarios, logró durante mucho tiempo sobrevivir hasta que no pudo. Manuel Merino, bueno, o sea, duró 5 días en el poder, si es que, porque a raíz de las protestas y de la represión policial y de la muerte de 2 jóvenes, entonces la verdad es que no dura nada su presidencia. Francisco Sagasti entonces llega desde la presidencia del Congreso a asumir el mandato en medio de esta crisis que vivía Perú, una tremenda crisis política, social, y finalmente entonces le entrega, tal como se había comprometido, el poder a Pedro Castillo, que es de quien hablamos hoy y que cumple 1 mes y unos días en el poder. Para analizar entonces este tema vamos a conversar con una amiga ya de Conexión Global, ¿no? Súper reputada en Perú, Sonia Goldenberg, periodista, columnista del New York Times. Así que yo diría, porque no lo va a decir ella, que además reputada en América Latina. Muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente, Sonia. Gracias, Mónica, un gusto. Gracias por la oportunidad y por interesarte en lo que está ocurriendo en el Perú. Nos importa muchísimo y quisiera ir al momento en que asume Pedro Castillo, porque queremos pasar por varios hitos. Asume con un discurso en un comienzo, me refiero cuando recibe el poder, cuando recibe la banda, que de hecho no la recibe de manos de Vizcarra porque la tiene que entregar afuera del Congreso, un pequeño detalle, pero parece un discurso al comienzo tranquilizador, alejado de las posturas más de izquierda de sus partidarios, en el fondo, del Partido Perú Libre. El discurso, digo. Así es, ¿no? Fue un discurso más bien moderado, ¿no? Pero el gobierno, tanto el presidente como el primer ministro, cambian constantemente de discurso. Así que en realidad podríamos decir que hay un desgobierno en el Perú, donde no creo que el propio gobierno no sabe muy bien qué es lo que quiere y qué es lo que va a hacer. Sonia, ¿sí? pero antes de ir al gabinete, antes del momento en que nombra el gabinete, el primer discurso parecía entonces como un intento de tranquilizar a los mercados, tranquilizar a la élite política de Perú, ¿no? Al comienzo, cuando acepta y cuando recibe la investidura. Así es, y tenemos un ministro de Economía, ¿no? Que da ciertas confianzas, claro. pero todavía no queda claro qué es lo que está pasando al interior de ese gabinete, ¿no? Eso quiero preguntarte. Vamos al interior del gabinete porque, de hecho, toma el juramento de su gabinete sin 2 elementos claves. El ministro de Economía, que era alguien que daba mucha tranquilidad a los mercados, y el ministro de Justicia. Todo esto a raíz de una polémica, y quiero que hablemos un poquito de él, del primer ministro nombrado a Guido Bellido, muy cercano a Vladimiro Cerrón, del partido. ¿Quién es, contémosle a la gente, Guido Bellido? Guido Bellido es el primer ministro muy cuestionado tiene acusaciones de apología al terrorismo y de haber utilizado coimas y fondos públicos durante la campaña. Y lo que ha ocurrido ayer, como te habrás enterado, es que el primer ministro le dijo textualmente a una congresista mujer que solo le falta que la violen. Esto fue dicho en presencia de otros miembros del Congreso, uno de los cuales ha confirmado este incidente. Sonia, tal vez sería bueno para explicar, se produce una discusión, ella tiene un cargo de tercera o segunda vicepresidenta del Congreso, y estaban discutiendo, y él le dice, ¿sabes qué más? Déjate y anda a casarte. Y ella le dice, perdón, ya me casé, me separé, y ahí es cuando le dice Bellido, mira, lo único que te falta es que te violen. Así es. Que no son las primeras acusaciones ni de machismo ni de homofobia que ha tenido. Se sabía que tiene una trayectoria de homofobia y de misoginia, pero decirle a una parlamentaria de oposición, solo falta que te violen,
comprenderás que sentí lágrimas de rabia, que es algo que estoy segura han sentido millones de mujeres peruanas, que también son parte del pueblo al que invoca constantemente nuestro presidente. Y no vamos a tolerar esta ofensa. Yo me imagino, Mónica, que si en Chile hubiera ocurrido un incidente así, el primer ministro no duraba un día. Y claro, este gabinete de 19 miembros tiene solo dos ministras mujeres, y venimos de un gobierno de transición donde había un gabinete prácticamente paritario. Ese es un retroceso muy marcado. ¿Sí? Aparte de las acusaciones de homofobia, de machismo, las declaraciones que había hecho, muy cercano entonces también a Cerrón, el primer ministro Guido Bellido, también tuvo otro inconveniente ya al comienzo, a los 19 días, cae el canciller. Contémosle a la gente por qué cayó el canciller. Porque tiene que ver con estas declaraciones en contra de la Marina. Pero ¿cómo se recibió allá? Sí, cayó el canciller que digamos, es porque había hecho declaraciones antes de ser canciller, había dicho que el origen del terrorismo en el Perú lo ocasionó la Marina, que fueron naturalmente muy mal recibidas aquí, aunque es cierto, digamos, y también dijo que Sendero Luminoso era un invento de la CIA, ¿no? Las declaraciones con respecto a la Marina fueron un poco distorsionadas porque él se refería a unos atentados que efectivamente hizo la Marina durante la época del gobierno de Velasco, donde... Contra un barco cubano. Así es, así es. Y ahora, bueno, ahora tenemos un canciller tradicional, diplomático de la Cancillería, ¿no? Que eso es algo que, digamos, de alguna manera el ministro de Economía, el canciller y el ministro de Salud son ministros que inspiran confianza, pero tenemos, y este no es un ministro de Cerrón, sino más bien del propio presidente Castillo, un ministro que está siendo acusado no solo de tener vínculos con el brazo político de Sendero, sino que tiene atestados policiales por participación en actos de terrorismo, ¿no? Y aquí, digamos, creo que el Congreso ha cometido un grave error al darle la confianza a este gabinete. Sonia, me disculpas que te pare ahí. ¿En qué sentido? En Perú existe la necesidad de que el Congreso apruebe el gabinete. Estaban todas estas polémicas y logra la aprobación. Me gustaría que explicaras, si tú estás diciendo que crees que fue un error, y también sabemos que si hubiera negado 2 veces la confianza al gabinete, el presidente podría haber disuelto el Congreso. ¿Error o no error? ¿Y por qué aprobaron el gabinete, crees tú? Así es. Mira, el tema de la aprobación de la confianza a un gabinete que entra es normalmente un ritual, ¿no? Sí, pero si alguna vez en la historia del Perú ha tenido sentido el voto de confianza, es con este gabinete que, como sabes, tiene todo tipo de cuestionamientos de terrorismo, de corrupción, es un gabinete que no tiene personas con trayectoria, con muchas deficiencias para el cargo, en un momento como el que estamos atravesando, que ya tenemos más de 200.000 muertos por la pandemia, récord mundial, gracias al expresidente Vizcarra, que ahí sí me permito hacer un apunte, sí tiene serias acusaciones de corrupción por la Fiscalía. Un tremendo dossier que tiene cuentas que rendirle a la justicia, como todos los expresidentes peruanos anteriores, salvo los presidentes de transición. Sí, parece que Sagasti no. Ahora, tú dices entonces fue un error porque desde tu perspectiva,
obviamente que los partidarios de Pedro Castillo dirán otra cosa, no era un buen gabinete. Quiero preguntarte, porque nos va a ir volando el tiempo, quiero preguntarte cómo evalúas y cómo explicas la baja popularidad. Tiene un 38% hoy de aprobación Castillo. En el contexto, claro, de las presidencias actuales en medio de movimientos sociales en América Latina, uno podría decir no es una mala aprobación, pero si comparamos para el mismo periodo, primer mes de gobierno, de los últimos 5, 6 o 7 presidentes, es la aprobación más baja para un presidente durante su primer mes de gobierno. ¿Qué factores crees tú que son los que están influyendo en esa baja aprobación de Castillo? ¿Es la economía? ¿Es el gabinete? ¿Qué es? Es la incertidumbre. La gente percibe de que el gobierno va dando tumbos, se percibe un presidente ausente, que no es capaz de tomar decisiones, que dice que va a cambiar al gabinete, al primer ministro, y luego da marcha atrás. Tenemos también un primer ministro que dice que va a sacar al ministro tan cuestionado por vinculaciones con Sendero Luminoso, que es algo que el Perú no se puede permitir, y luego resulta que el ministro que ha renunciado, pero sigue allí. Entonces, la gente percibe que hay un desgobierno. No está muy claro para dónde va. El propio gobierno no sabe, y la gente percibe este vacío de poder. Los peruanos realmente no sabemos quién está ocupando ese vacío. Y eso, en un clima de crisis política, económica, sanitaria tan grave, crea mucha ansiedad, y eso se expresa en la baja popularidad que tiene el gobierno. Ahora, con respecto, me gustaría volver al tema del voto de confianza, porque sí, como tú bien señalaste, el tema es que en el Perú, si 2 gabinetes son rechazados por el Congreso, el presidente tiene la posibilidad, que no había sido ejercida antes, de cerrar el Congreso. Eso se entiende en una situación límite, sí, ¿no? Es la razón por la que no lo ha hecho el Congreso. Pero, digamos, la única razón por la que esto sucedió es que hemos tenido un vicepresidente, Vizcarra, que cerró el Congreso en realidad de forma autoritaria y sin la justificación constitucional que se requería para, digamos, usando claro, en extremo. Entonces, claro, esto ya se instalaba en la política, la cultura política peruana, que es yo te vaco, tú me cierras. Y entonces es por esa razón que el gobierno optó el Congreso por no hacerlo, pero pienso que es un error, porque este gabinete ahora resulta que está empoderado y el Congreso está en una debilidad, y es más bien, no siento que el Congreso hasta ahora no está ejerciendo su rol fiscalizador, y que es más bien la prensa peruana la que lo está haciendo. Incluso un diario que hizo campaña activa por el presidente Castillo, pero ahora lo está fiscalizando. Sonia, quiero agradecerte muchísimo que nos hayas acompañado desde Perú con este análisis de los primeros días del gobierno de Pedro Castillo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Mónica. Bueno, y vamos a revisar justamente los principales hitos de este mes de presidencia de Pedro Castillo en la nota de Laura Soto. La calma y tranquilidad que habitualmente viven los presidentes en sus primeros días de gobierno, por ahora Pedro Castillo no las ha conocido. Es la primera vez que nuestro país será gobernado por un campesino, una persona que pertenece, como muchos de los peruanos, a los sectores oprimidos por tantos siglos. Con promesas de cambio, el representante de Perú Libre llegó al poder como un político nuevo y limpio de la corrupción que ha manchado a casi todas las instituciones de su país. Un antecedente que poco le ha servido al primer gobernante de izquierda en la historia de Perú. Guido Bellido Ugarte. Esta designación abriría una seguidilla de polémicas para el profesor rural. 48 horas después de haber asumido la presidencia, Guido Bellido era nombrado como jefe de su gabinete ministerial. Soy Guido Bellido Ugarte. Polémico personaje del ala más radical del oficialista Perú Libre y con una investigación por apología al terrorismo a cuestas.
Es una provocación sin dudas, porque forma parte de la agenda maximalista de Perú Libre. Pero no sería el único nombramiento conflictivo. De los otros 18 ministros que componen su gabinete, al menos 5 cargan con denuncias graves, desde violencia intrafamiliar hasta supuestos vínculos con movimientos terroristas. Sin duda, uno de los más polémicos fue el ahora ex canciller Héctor Béjar, guerrillero en su juventud que a solo 19 días de asumir el cargo tuvo que renunciar por unas antiguas declaraciones que emitió en contra de la Marina peruana. Porque el terrorismo en el Perú lo inició la Marina, y eso se puede demostrar históricamente, y han sido entrenados para eso por la CIA. Estamos indignados. Nosotros los peruanos hemos vivido el terrorismo. ¿Cómo es posible? Con estos antecedentes, el primer gran desafío que debía enfrentar Castillo era conseguir el voto de confianza del Parlamento con el que su gabinete obtendría su ratificación. Pedro Castillo Terrones, quien habla, y ninguno de los ministros tenemos sentencia por terrorismo. Creemos que el asunto de la ideología está creando el mayor problema que tiene el gobierno. Si no tuviéramos ese problema, las cosas serían diferentes. Mi voto será en no dar la confianza al gabinete. Gilatanacas, culanacas. Usted dijo que lo iba a traducir. Mientras un Congreso convulsionado discutía la cuestión de confianza, en las calles, adherentes y detractores del mandatario se enfrentaban incluso a los golpes. No queremos el voto de confianza, queremos vacancia, porque hay apología terrorística. Le quieren hacer imponer el cambio de ministro a nuestro presidente. Si el presidente entra a gobernar, entra con sus ministros. Se ha sido aprobada la cuestión de confianza. Tras 2 días de debate y a pesar de los diversos cuestionamientos, con 73 votos a favor y 50 en contra, el gabinete de Castillo recibió la confianza del legislativo. Quiero agradecer a los militantes y a los congresistas que el día de hoy han apostado por la gobernabilidad. La lucha continúa, porque no vamos a aceptar a ese gabinete filoterrorista. Vamos a interpelar ministro por ministro. Solo un día después, otro golpe mediático caería sobre Castillo. Así, algunas de las sedes del partido oficialista fueron allanadas por la Fiscalía. Mismo destino corrió la casa del fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón. Todo esto por una investigación por presunto lavado de activos, en la cual Guido Bellido también es uno de los imputados. Así transcurrió el primer mes de un líder atípico para Perú, proveniente de la rural Cajamarca, que prometió expulsar del país a los extranjeros que cometieran delitos, que anunció el servicio militar obligatorio para los jóvenes desempleados o que no estudian y que busca asignar un rol social para las Fuerzas Armadas. Es el Perú de Pedro Castillo que recién comienza a caminar y que por ahora un 38% de la población respalda. Bueno, vamos a conversar ahora sobre la relación entre el presidente y el Congreso, la clase política, las élites peruanas, con Gino Costa. Desde Perú nos acompaña, excongresista, exministro del Interior, además de Perú. Muchísimas gracias, Gino, por estar nuevamente con Conexión Global en CNN Chile. Buenas noches, Mónica. Gracias a ti. A ver, lo primero, ¿cómo se prevé la relación entre Castillo y un Congreso de 130 miembros donde su partido, que tampoco sé si se podría decir su partido, el partido que lo cobija a lo menos, tiene solo 37 escaños? ¿Cómo se ve esa relación? Sí, es una relación difícil, no es una relación buena porque el presidente solo ha logrado sumar a sus 37 congresistas a los 5 de Juntos por el Perú, que es un partido de izquierda moderada. Claro. Pero, digamos, no ha tenido éxito en constituir una coalición parlamentaria que le permita gobernar. Y eso fue muy malo para el expresidente Kuczynski y quienes lo sucedieron, Vizcarra y posteriormente Sagasti, para quienes fue muy difícil la gobernabilidad democrática sin mayoría en el Congreso. O sea que uno de los grandes desafíos del presidente Castillo es definir, digamos, armar una coalición parlamentaria, pero para eso él tiene, digamos, en Cerrón, el dueño del partido que lo llevó a la presidencia, un obstáculo grande porque Cerrón tiene un programa radical y se niega, digamos, a que Castillo eventualmente busque
una coalición hacia el centro Gino, que le permita gobernar. Claro, y que le permitiría, por ejemplo, acercarse a los 3 parlamentarios del Partido Morado, por ejemplo, para tratar de tender puentes. Pero hablemos justamente de lo que tú mencionabas. Vladimir Cerrón, algunos dicen él es el poder tras Castillo. Castillo dice no estar ni de portero, pero bueno, termina nombrando un primer ministro que es absolutamente cercano a Vladimir Cerrón, y sí parece que a lo menos están divididos los parlamentarios y el partido entre Pedro Castillo y Vladimir Cerrón. Otros dicen no está dividido, está con Cerrón. ¿Quién es Vladimir Cerrón? ¿Qué podemos contar de él, que a todo esto también tiene investigaciones por temas de corrupción en su contra? Sí, tiene varias investigaciones porque fue gobernador regional de Junín en 2 oportunidades, y la segunda vez, en 2019, dejó de serlo porque fue condenado por hechos de corrupción y tuvo que dejar el gobierno regional. No ha podido concluir su mandato. De lo contrario, ahora sería gobernador regional. O tal vez, perdón Gino, o tal vez sería presidente, porque él quería ser el candidato de Perú Libre, no pudo por la condena de corrupción. Exactamente, exactamente. Entonces, tiene una condena por corrupción ya en instancia definitiva, confirmada por la Corte Suprema, y varias investigaciones adicionales. Una de ellas, los dinámicos del centro, es, digamos, una organización criminal, según la Fiscalía, que habría usado el cobro de coimas, como decimos nosotros, de cupos a los ciudadanos para obtener irregularmente licencias de conducir. 1, para pagar la reparación civil de Cerrón, y 2, financiar la campaña electoral de su partido y del presidente Castillo, ¿no? Y del premier Bellido. Ideológicamente, Cerrón tiene una postura de izquierda fuerte, radical. ¿Cómo se compatibiliza eso con los otros aliados que tenía y que le dieron su apoyo durante la campaña, como Verónica Mendoza, de una izquierda más moderada? ¿Qué pasa con ellos y con, por ejemplo, el ministro de Economía, el ministro de Justicia, que de hecho al principio no quieren ni asumir en el gabinete porque se sienten traicionados con el nombramiento del primer ministro en el gabinete? Entonces, ¿qué pasa ahí con esos 2 sectores que apoyaban a Castillo? Mira, Cerrón es muy fuerte porque tiene, digamos, un control mayoritario de la bancada del presidente. Son 37 congresistas y 2/3 partes de esa bancada pertenecen al partido de Cerrón y son controlados por Cerrón. De manera que ahí tiene una gran influencia, es quien invita al presidente. Han habido ciertamente muchos conflictos entre ellos, se han hecho algunos de ellos públicos, pero el presidente no ha decidido, digamos, prescindir de Cerrón, porque hacerlo sería perder esa, digamos, base de sustento parlamentaria que tiene actualmente. Aunque sea limitada, perdería eso si decide enfrentarse a Cerrón y buscar una coalición de centro, ¿no? A ver, y muy cercano también, evidentemente, a Guido Bellido, que es el justamente primer ministro, muy cercano Cerrón a él, o sea, es su hombre claramente dentro del partido. Te pregunto de hecho, en alguna entrevista al diario El País, Guido Bellido decía que con Cerrón habían decidido que Pedro Castillo fuera el postulante de Perú Libre y que fuera presidente de Perú finalmente, o postulante a hacerlo, y finalmente que lo lograra. ¿Qué pasa con la oposición? ¿Cómo se ve la oposición en el Parlamento? En un Parlamento que dicen que es de los más conservadores de la historia de Perú. Y también cómo se han ido los partidos de centro derecha y de derecha aunando en voluntades frente a Castillo. ¿Cómo se ve eso, la oposición en el Parlamento? Sí, mira, digamos, el voto de investidura que ha tenido lugar hace pocos días, se presenta el primer ministro Bellido, digamos, a dar cuenta de su programa de gobierno, y hay un voto de confianza. Y felizmente Bellido salió airoso, obtuvo 70 y tantos votos. ¿Por qué? Porque tuvo los votos de la izquierda, digamos, que es 37 más 5 de Juntos por el Perú de Verónica Mendoza, son 42, y a eso se le sumó el centro, Acción Popular, APP y Podemos Perú. Con lo cual, digamos, lo que ocurrió fue que en esta oportunidad, por temor del propio Congreso, ¿no es cierto?, a que quedara mal el Congreso si no le da la confianza. Recuerda que la Constitución dice que lo conversamos, el Congreso le da la confianza en 2 oportunidades. Si no lo pueden clausurar en el fondo, disolver el Congreso.
el presidente puede disolver el Congreso. Entonces, para evitar eso, le han dado la confianza. Ahora, Gino, pero lo que yo te diría, como comentamos la vez pasada, es que hay tres bloques, izquierda, derecho y centro, y la gran, digamos, pelea tendrá que ser quién conquista el centro. Y hasta ahora, Bellido, teniendo que conquistarlo, no lo ha podido hacer porque tiene en Cerrón un obstáculo muy claro, porque Cerrón lo que quiere es mantener su programa radical, ¿no? Como comentábamos, es un hombre formado en Cuba, es médico, ha estado muchos años en Cuba, y tiene, digamos, un programa tremendamente radical. Entonces, esa es una rigidez que le impide hoy día a Castillo moverse al centro y hacer más viable su gobierno. Gino, ¿cómo está hoy día la situación en Perú? Porque obviamente que han tenido durísimo la pandemia, los resultados económicos se redujo la economía en 11 puntos porcentuales, la pobreza se incrementó en un 10%, o sea, el 30% de la población no puede cubrir en Perú sus necesidades básicas. Y mientras eso ocurre, mientras sigue el golpe de la pandemia, mientras la gente está sufriendo los embates económicos, la clase política también parece enfrascada en esta discusión entre los que sostienen que el comunismo en el fondo se va a tomar Perú y por otro lado los más polarizados que sostienen que aquí todo tiene que ver con racismo, con exclusión, que también lo haya, clasismo también en contra de Castillo y un obstruccionismo horroroso. ¿Qué está pasando con la gente? ¿Qué pasa con los ciudadanos, Gino? ¿Y cómo están evaluando a esta clase política que está peleando desde dos polos? Mira, lo que dicen, Mónica, las encuestas es que hay una gran desilusión con el gobierno de Castillo. Por supuesto, la mitad del país no votó por él, pero incluso entre los que votaron por él hay una pérdida de aprobación por parte del presidente en un plazo muy, muy corto. Nunca un presidente, después de un mes de haber asumido, tenía los niveles de aprobación a los que está llegando el presidente Castillo. Entonces, digamos, hay un cuestionamiento por varias razones. Uno, por, digamos, la calidad del gabinete que ha presentado el presidente, empezando por el primer ministro, ¿no? Un hombre homofóbico, digamos, misógino, admirador de las dictaduras de Cuba y Venezuela, y además con simpatías por Sendero Luminoso, ¿no? Y hay muchos otros miembros del gabinete que comparten estas características o que tienen problemas de corrupción o, en su mayoría, que no tienen experiencia y no tienen las calificaciones necesarias. Eso es lo que ha ocupado la discusión pública, digamos, este mes, te diría, Mónica. Ahora, y no ha salido... No ha salido de aquello, dices tú, pero para ir cerrando, tampoco parece capitalizarlo la oposición y parece crecer el descontento también, si es que eso es posible, porque ya es fuertísimo en contra de la clase política. ¿Cuál es el momento económico y social que está viviendo también Perú? ¿Y qué pasa con esto? ¿Cómo se puede seguir uniendo? Ya hubo un estallido, una molestia en la época de Vizcarra que costó la vida a dos jóvenes, la llamada generación bicentenario. ¿Qué pasa con el malestar social, con los problemas económicos, con el alza en los precios también que se ha producido? ¿Y cómo se ve a la clase política? Porque no capitaliza tampoco la oposición. Sí, yo creo que la expectativa ciudadana era que con un nuevo gobierno se pudiera concluir la vacunación y avanzar decididamente, ¿no?, en la recuperación de los empleos perdidos. Pero la incertidumbre que está generando la polarización, en los problemas de gobernabilidad del presidente Castillo, ¿no?, un gabinete mal armado, muy criticado y con falta de liderazgo de parte de él. También hay que señalarlo, Mónica, digamos, Castillo no decide, no conversa con la prensa, no da mensajes claros, no ha tomado hasta ahora ninguna iniciativa de gobierno importante, ¿no? Entonces, hay una sensación de malestar de que el gobierno no está gobernando, y yo te diría que eso es lo más importante, y mientras tanto pase el tiempo, el dólar se ha disparado, ¿no es cierto?, a 4.1, se teme que se pueda disparar más. Felizmente la economía está en manos relativamente responsables por ahora, pero no basta tener un ministro de Economía responsable si tú no tienes un gobierno, ¿no es cierto?, que actúa con él. Lo que no ha definido todavía Castillo es el rumbo a tomar
y mientras no lo haga seguiremos en una incertidumbre que no le hace bien al país, ¿no? Gino, muchísimas gracias por habernos acompañado desde Perú en este capítulo de Conexión Global. Vamos a seguir conversando de estos temas, por supuesto. Nos importa muchísimo lo que pasa en el Perú. Muchas gracias. Gracias, Mónica. Nos vamos a la pausa y al regreso vamos a conversar con Carlos Meléndez respecto de los desafíos futuros de Pedro Castillo y también cuánto racismo hay en la élite peruana. Eso y más al regreso en Conexión Global. Bueno, volvemos a Conexión Global para seguir profundizando y haciendo contexto en este primer mes de Pedro Castillo en el poder, pero revisemos algunos datos de Perú para que veamos en qué país está desenvolviéndose. Habitantes 32,5 millones, Bolivia tiene 11,5 y Chile casi 20. La superficie es de 1.285.000 kilómetros cuadrados, más grande que Bolivia y también bastante más grande, casi medio millón de kilómetros cuadrados más grande que Chile. Ingreso per cápita, $7.097 por habitante. Siempre estos son promedios. Hay gente que gana mucho más y gente que gana mucho menos. De hecho, el 40% de los trabajadores lo hacen en la informalidad en Perú. Y de hecho es la mitad del ingreso per cápita de Chile. Pobreza alrededor del 20% según las cifras del último año, pero se dice que ha subido al 30% a raíz de la pandemia. En Bolivia 34,6%, en Chile la mitad que en Perú. Crecimiento decreció durante el 2020 en 12,5%, en Bolivia fue 8% la caída y en Chile 5,8%. Un país donde hay mucha desigualdad, un país muy rico también, junto con Chile, de las principales reservas de cobre, por ejemplo, por nombrar algo, en el mundo. El desempleo llega al 6,2%, 5,6% en Bolivia, 11,5% en Chile, pero muy importante, estos del año 2020, la informalidad, como les decía yo, es uno de los tremendos desafíos y en el último tiempo también con la incertidumbre se ha disparado el dólar, lo conversamos recientemente, y también los precios de alimentos muy importantes han subido, lo que ha motivado que Pedro Castillo, como una de sus medidas económicas más inmediatas, entregue subsidios a la población más vulnerable. De esto y más vamos a conversar entonces con un analista, con Carlos Meléndez, ya amigo de Conexión Global, evidentemente nos acompaña en muchas ocasiones cuando queremos hablar de Latinoamérica. Carlos Meléndez, académico de la Universidad Diego Portales, integrante además del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES. Bienvenido nuevamente a Conexión Global. Muchas gracias por la invitación, Mónica. Un gusto estar con ustedes. Hemos ido revisando los principales hitos, polémicas, los problemas en el gabinete que ha tenido Castillo, pero si tuvieras que definirlo, Carlos, como líder, ¿cómo definirías en este primer mes a Pedro Castillo? ¿Qué tipo de presidente es? Es un líder con discurso populista, pero con mucha inexperiencia en la gestión pública. Puede tener habilidades y reflejos de político de plaza, de político de asamblea, pero a la hora de gestionar un gobierno empiezan los problemas. Sobre todo porque está gestionando una coalición de izquierdas. Estamos ante un gobierno no solamente de un outsider, no de un partido político regional como Perú Libre, sino de un partido, de una coalición de grupos de izquierda, donde hay partidos políticos, sindicatos y personalidades de izquierda. Para articular a todos estos sectores se requiere más que un discurso populista, se requiere habilidades de gestión y habilidades políticas que todavía el presidente Castillo no los ha desarrollado a cabalidad. ¿Qué tanto racismo hay en la élite peruana también? Porque le hizo mucho sentido a todo el sector de la sierra, al sector más postergado, a los más humildes, a los que no participaban también, el discurso de Castillo. Ningún líder surge de la nada, surge de un contexto político, económico, social, y también hay un sector muy excluido, muy poco mirado en Perú. Entonces te pregunto por ese sector y también te pregunto por el racismo en las élites en Perú. ¿Cuán fuerte es? Sin duda, las divisiones estructurales han generado dos países en muchos sentidos. Y en eso Lima y la élite del establishment peruano asentado en la capital, pues no solamente tiene una distancia de nivel de ingreso, sino una distancia educativa, una distancia racial, una distancia donde obviamente se profundizan estos desencuentros entre estos
dos países que hay en el Perú. Y eso obviamente la elección de Castillo se explica en cierto modo, no solamente pues por una alternativa de izquierda, sería mal si el presidente lo lee de esa manera, sino por reivindicaciones más históricas, reivindicaciones de clase, reivindicaciones de postergación y de exclusión social y económica y de descentralización. Un dato muy importante es que también aquí hay un reclamo por mayor participación directa de las regiones, entre comillas, con respecto a lo que pasa en el Perú, a lo que pasa en Lima. Pero un dato importante aquí es que el profesor Castillo sintoniza no solamente en términos de la reivindicación histórica y racial, sino también es una imagen profesional muy potente en las provincias, en el interior del país. El ser un profesor de escuela rural sintoniza justamente con una suerte de autoridad local, una suerte de guía, una suerte de maestro que genera mayor confianza en un plano más emocional, ¿no? Y también el ser rondero, es decir, estas personas que son civiles, que hacen guardia en estos sectores rurales y que se hacen cargo un poco de la inseguridad que no les provee el Estado, e incluso hacen especies de castigos a los que roban también, con todo lo cuestionable que puede ser tomar la justicia en sus propias manos, pero cuando tú sientes que el Estado no está, claro, estos sectores como los ronderos, a los cuales él además ha invitado a incorporarse, también me imagino que dan una sensación de cercanía. Totalmente, ese es el lado positivo, el lado de que genera confianza, que está, pues, tiene una lectura de la sociedad bastante vívida y bastante cercana al elector promedio. Pero también hay que recordar que comparten valores bastante conservadores. No se trata, pues, de muy conservadores. No se trata, pues, de una izquierda progresista en términos valóricos, sino precisamente el tomar las armas para ordenar, para generar orden en las comunidades. Si eso se le suma también los valores con respecto a la familia, con respecto a la identidad de género, con respecto a las equidades que se deben de promover, ese es el lado negativo de lo que muestra esta izquierda provinciana que ha llegado al poder, esta izquierda populista provinciana que ha llegado al poder con reivindicaciones históricas, pero atrasada, retrasada en las reivindicaciones globales como la equidad de género, por ejemplo. Carlos, ¿cuáles van a ser los desafíos de Pedro Castillo? Él hablaba al comienzo en su campaña de una nueva constitución, por ejemplo, hablaba incluso de cerrar el defensor del pueblo, si es que no, en el fondo no se alineaba, en fin, pero más allá del discurso, ¿cuáles son los grandes desafíos que va a tener en su mandato Pedro Castillo desde el punto de vista institucional, económico y político? Desde el punto de vista institucional es terminar con la inestabilidad que viene en el país. Venimos de rupturas institucionales muy graves desde el año 2016 en adelante. Este gobierno, en su ambición de generar una nueva Carta Magna, es una ambición que la mantiene, es una ambición muy grande, sobre todo para el momento que está viviendo no solamente el Perú, sino América Latina, justamente va a tratar de, con esa ambición, lidiar con la inestabilidad política. ¿Podrá el presidente Castillo terminar con esta racha de congresos que se cierran y de presidentes que se caen? Eso es una de las principales preocupaciones que debería tener el presidente. Si eso hay que sumarle también, obviamente, los retos con respecto a recuperación económica y recuperación en términos de desempeño del Estado. El Estado no está brindando el nivel de bienes públicos que debería distribuir a una población que le ha perdido fe al Estado, una población, como bien mencionabas en la introducción, que se dedica altamente al sector informal de la economía, que contribuye poco en términos de impuestos, en términos de tributos, y es un país que se está quedando estancado a pesar de la ola de crecimiento, de la tendencia de crecimiento que ha tenido en las últimas décadas. Y preguntarte, para ir cerrando, ¿qué cabe esperar respecto de las relaciones exteriores? ¿Con quién se va a alinear? Porque dentro también de su coalición hay distintas posturas. Sí, dentro de su coalición en general existe un sentido común de izquierda. No es el caso del canciller que ha reemplazado al primero que eligió, que era un guerrillero, Héctor Béjar. El actual canciller, Óscar Maurtua, es un canciller más de la escuela diplomática, más de Torre Tagle, más autónomo, independiente en términos políticos. Sin embargo, en todo el sentido de la coalición, el sentido común que comparten los integrantes de esta alianza, tienden a tener una visión donde la política exterior es estratégica.
hay un realineamiento de la izquierda a nivel geopolítico. Vladimir Cerrón, el presidente del partido político, ha señalado la necesidad de tener mayor vinculaciones con aquellos partidos de izquierda, con aquellos gobiernos de la izquierda en otros países. Y los referentes obviamente siempre terminan siendo no solamente Bolivia por la cercanía, sino también Cuba, entre otros países que están dentro de la esfera de la izquierda en el continente. Claro, pero mientras en el fondo Cerrón pone a Cuba como ejemplo y a Venezuela, Verónica Mendoza, que es de una izquierda más moderada, dice que Maduro es un dictador. Por eso te preguntaba por las posiciones encontradas. Es bien difícil saber qué va a pasar finalmente, qué línea va a primar y cómo se va a manejar y navegar entre estas aguas, Castillo. Te voy a preguntar algo todavía más difícil. ¿Tú crees que este va a ser un presidente que va a lograr terminar su mandato? Es una pregunta muy difícil de responder, sin duda. Yo creo que depende de cómo termine de acomodar y de incorporar a sectores de izquierda, porque es un gobierno de izquierda, a nivel de gestión pública en los sectores principales del país. Todavía hay desorden, pero se están acomodando. Se están incorporando técnicos que le han dado, después de esta primera ola de señales populistas y de ministros políticos que generan mucho ruido precisamente por las divisiones al interior del país, por estos resentimientos que hay. Luego de esta primera ola llega la hora de gobernar, llega la hora de seleccionar ministros con capacidad tecnocrática y con capacidad de gestión pública. Y si estos empiezan a llegar manteniendo este sentido común de izquierda, creo que el presidente puede tener mayores probabilidades de mantenerse al final de los 5 años. Ahora, hay que ver también la oposición. Esperemos que la oposición sea una oposición constructiva. Carlos Meléndez, muchísimas gracias por habernos acompañado nuevamente en Conexión Global en CNN Chile. Un gusto. Igualmente. Y termina por hoy Conexión Global. Seguimos preocupados de lo que ocurre. Pedro Castillo señalaba, no más pobres en un país tan rico. Qué buena frase, ojalá fuera la inspiración suya y la realidad que logren concretar él y cualquier presidente. Nos vemos la próxima semana. Chao.